Entonces fíjense estos tres casos clínicos. Una chica de 35 años que va a emergencias por palpitaciones, examen físico, signos vitales 160 de presión, 155 de frecuencia cardíaca, saturación de 95 y al examen físico solamente taquicardia con los latidos cardíacos rítmicos, sin soplos. ¿Qué es la única alteración acá? La frecuencia, ¿no? Fíjense acá. 63 años, antecedentes de Chagas, palpitaciones con disney de esfuerzos moderados. ¿Qué hija será? Porque cada vez que digan Disney tienen que decir qué hija es, ¿no? 2. Hija 2, ¿no? Esfuerzos moderados quiere decir que subir gradas, caminar un poco más de la cuenta, ¿no? Si le crees. O sea, tiene una Disney hija 2. Presión arterial 130-80, frecuencia cardíaca 120, saturación de oxígeno 98, latidos cardíacos arrítmicos, sin soplos y con edema. ¿Qué llama la atención acá? Que ya tiene Disney, que ya tiene una frecuencia cardíaca alta, que los latidos cardíacos están arrítmicos, que hay edema, etc. Estos dos pacientes se podrán manejar igual, este y este. No. ¿Qué les haría pensar que es diferente su manejo? ¿Cómo manejarían este y cómo manejarían este caso? Porque precisa de medicamentos. ¿Este? O sea, ¿este manejarías con medicamentos, dice? Sí, necesito. Que quiere edema. ¿Y esta chica? Con la media preparada. Podría ser, dependiendo, ¿no? Eso vamos a ver más adelante. Pero fíjense esto. 70 años con antecedentes de infarto, que llega con dolor precordial y alteración del estado de conciencia, presión arterial 80-50, frecuencia cardíaca 140, latidos cardíacos rítmicos, pulso periférico débil, percusión periférica alterna. ¿Cuál será el más grave de estos tres? ¿Esta señora, este señor o esta chica? La señora. ¿Y será que es lo mismo hacer para todos? No. Algunos medicamentos, otro manejo vagal. ¿Será que hay algo más? Eso lo vamos a saber ahora, en base a este algoritmo, que es el algoritmo de la ACA, de taquiarritmias. ¿Ya? Para buscar este algoritmo entran a internet y ponen taquiarritmias, algoritmo AHA. El último es del 2021. Entonces lo principal es uno. ¿Se acuerdan cómo era en el de las bradiarritmias? Lo primero que tenía que hacer era verificar si tenía o no bradicardia. Entonces acá lo primero es ver si o no tiene taquicardia. O sea, pedir exámenes, el examen físico, los signos vitales. Y algo importante es evaluar si la frecuencia cardíaca es adecuada para el estado clínico. ¿Qué quiere decir eso? Que si por ejemplo tú, que estabas llegando a clases tarde y has venido corriendo por las gradas para llegar temprano, ¿cómo estará tu frecuencia cardíaca? Alta. ¿Y esa frecuencia cardíaca es adecuada para tu estado clínico? Sí, porque viene Normal, ¿no? Digamos que tú estás con mucho dolor de estómago, con fiebre, vómitos, un poco deshidratada porque has vomitado mucho y no puedes comer nada porque comes y lo vomitas. Por la fiebre, por tu deshidratación, por tu dolor, vas a tener taquicardia. ¿Será que tu taquicardia es adecuada para tu estado clínico? Sí, no hay. Porque es una taquicardia compensatoria. Das taquicardia por un motivo. Ahora supongamos que este señor tiene tirotoxicosis, o sea, tiene muchas hormonas tiroideas circulando por su cuerpo y tiene taquicardia. ¿Será que la taquicardia es compensatoria? ¿Será que esa taquicardia estará provocando de verdad que, o sea, será adecuada con su estado hemodinámico? ¿Qué es la tirotoxicosis? ¿Qué hacen las hormonas tiroideas? Las hormonas tiroideas son encargadas de un catabolismo de todo el cuerpo. O sea, son la gasolina, por así decirlo, del cuerpo. Si hay más gasolina, obviamente va a haber más catabolismo. Y un estadio hipercatabólico se caracteriza por frecuencias cardíacas altas. Entonces,
desequilibrio hormonal tipo hipertiroidismo, también se espera que tenga taquicardia. Y un caso más, digamos que el paciente tenga una intoxicación por drogas. ¿Será que esa intoxicación por drogas, digamos cocaína, va a producir taquicardia? Lógico, ¿no? Porque las drogas son estimulantes adrenérgicos. Entonces, al estimular su estado adrenérgico, va a producirse una taquicardia. Cuando no es adecuada para el estado clínico, por ejemplo, un paciente que esté en reposo, sin hacer nada, sin haber hecho una actividad física antes y tener una enfermedad que condiciona una taquicardia, que esté presentando una frecuencia cardíaca alta, arriba de 100. Pero la segunda condición es que si la frecuencia cardíaca está arriba de 150, sí considerar alguna taquiarritmia, independientemente del estado clínico. ¿Ya? ¿Qué ha pasado? ¿Ha hecho frío? Sí. Más bien. Bien, entonces siempre que tengan una frecuencia cardíaca muy alta, arriba de 150, consideren que hay una taquiarritmia, ¿ya? Eso es delito. Una vez que han considerado la taquiarritmia y si la frecuencia cardíaca es adecuada para el estado clínico, pasan a investigar, bueno, como rutina, monitorización, oxígeno y vena al paciente, ¿no? Parecido al algoritmo de las bradiarritmias. Entonces, una vez que captan que el paciente está con taquicardia y que no es adecuado para su estado clínico, lo monitorizan, le conectan una vía periférica y le ponen oxígeno si necesita. Si la saturación está por debajo de 92, 94. Si está por encima, no. Y una vez que el paciente está monitorizado, ven los signos de inestabilidad hemodinámica. ¿Cuáles son? Dolor anginoso típico. ¿Sí? ¿Qué más? La saturación, y si hay disnea. Disnea, ¿no? O sea, si hay disnea asociada a una insuficiencia cardíaca. Porque si hay disnea nomás, si el paciente tiene EPOC, por ejemplo, no se asocia, ¿no? La disnea, pero secundaria a una insuficiencia cardíaca alguna. ¿Qué más? ¿Qué otra D? Eran 4 Ds, ¿verdad? Alteración del nivel de conciencia. Eso. Si el paciente está confundido o desorientado en tiempo, espacio, persona, por ejemplo, o si está desmayado, obviamente se considera una D de disminución del estado de conciencia. Y por último, Alteración de la presión arterial. eso, disminución de la presión arterial, con la presión arterial sistólica menos de 90. Si tiene una o más de esas Ds, el paciente tiene inestabilidad hemodinámica. ¿Y qué se hacía en bradicardia? Se le da atropina. Se daba atropina y pasaba a dar adrenalina, etc. Acá, si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, se le hace una cardioversión eléctrica sincronizada. O sea, se le pasa corriente al paciente para reiniciar el ritmo cardíaco. Si está inestable, obviamente no le van a ir pasando corriente a cualquier paciente, ¿no? Pero si el paciente está inestable, sí amerita una cardioversión eléctrica sincronizada. ¿Y qué quiere decir cardioversión eléctrica sincronizada? ¿Y cuál es la diferencia con desfibrilación, por ejemplo? ¿Saben? Desfibrilación es el paro. Claro, utilizas en ritmos de paro, ¿no? Y la cardioversión para tratar arritmias. ¿Y cuáles son los ritmos de paro? Asistolia es un ritmo de paro. ¿Qué más? Taquicardia ventricular sin pulso, otro ritmo de paro. Hay 4. ¿Cuáles más? Y en general, esos ritmos de paro se dividen en 2. Ritmos de paro desfibrilables y no desfibrilables. ¿Cuáles son los desfibrilables? Taquicardia ventricular sin pulso es uno. ¿Y el otro? Fibrilación ventricular. Esos son ritmos de paro, o sea, ahí el paciente está muerto. Está en un ritmo de paro. Taquicardia ventricular sin pulso y fibrilación ventricular. Esos son ritmos de paro, desfibrilables.
Quiere decir que si el paciente está en uno de esos ritmos de paro, le van a pasar una descarga eléctrica no sincronizada, eso es desfibrilación. Pero cuando el paciente está vivo, pero con una taquiarritmia que le está causando inestabilidad hemodinámica, y si está vivo quiere decir que tiene pulso, hacemos una cardioversión eléctrica sincronizada. ¿Qué quiere decir cardioversión eléctrica? Pasarle una descarga eléctrica medida en voltaje y que coincida con los complejos QRS. Entonces acá vamos a ver cómo hacer una cardioversión eléctrica sincronizada. Esto es un cardiodesfibrilador. Entonces, su cardiodesfibrilador va a estar cerrado, va a estar apagado. Si quieren hacer una cardioversión, vamos a ir practicando, pero para que vean. ¿Ya? Bien, para hacer una cardioversión, lo primero que tienen que hacer es decidir cuánta carga van a usar. Puede ser desde 50 joules hasta 200 joules. Dependerá del tipo de arritmia. Cuánta carga eléctrica le van a pasar al paciente. Mientras menos carga le pase, mejor, porque al final duele eso, quema, ¿no? Una vez que has seleccionado la carga, cardioversión eléctrica sincronizada, aprieten el botoncito que dice sincronizar, que está en todos los cardioversores. Acá, botoncito. ¿Qué hace este botoncito de sincronizar? Capta cada uno de los complejos QRS para que la descarga eléctrica coincida con un complejo QRS. O sea, cuando ustedes le van a pasar una carga eléctrica, la carga eléctrica va a coincidir con un complejo QRS para reiniciar el ritmo. Porque si no le dan un complejo QRS y le dan una onda T, por ejemplo, desencadena arritmias ventriculares malignas. Entonces, esa es la diferencia entre cardiovertir y desfibrilar. Que la cardioversión es sincronizada al complejo QRS para evitar arritmias ventriculares malignas. ¿Ya? Y una vez que han apretado sincronizar, carga y le pasa la carga eléctrica, la descarga eléctrica. ¿Ya? Eso lo vamos a ver mientras hagamos sus prácticas. Entonces, cuando decidimos que un paciente va para una cardioversión eléctrica, ustedes tienen que saber cuánta carga eléctrica le van a dar. Y va desde 50 joules hasta 200 joules. Para decidir cuánta de carga eléctrica le van a pasar, tienen que fijarse dos cosas. La principal es si el intervalo RR es regular o es irregular. O sea, si el intervalo entre cada complejo QRS es el mismo siempre, o como en este caso, hay intervalos RR más largos y otros intervalos RR más cortos. ¿Ya? Si los intervalos RR son irregulares, mayor será la carga. Y por último se fijan en el complejo QRS. Si el complejo QRS es estrecho o si el complejo QRS es ancho. Si el complejo QRS es ancho, mayor será la carga. Si el complejo QRS es estrecho, menor será la carga. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿qué arritmia va a tener la menor carga posible? ¿En qué arritmia van a poner solamente 50 joules? Una arritmia que tenga complejos QRS anchos o delgados. Delgados, ¿no? Y en una arritmia que tenga el intervalo RR irregular o irregular. ¿Y cuándo pondrían menos carga para cardiovertir? Si el intervalo RR es regular y el complejo QRS es estrecho, la menor carga de voltaje posible. Y lo contrario, si el complejo QRS es ancho y es irregular, la mayor carga posible, que son 200 joules. ¿Ya? A menor complejo QRS y mayor regularidad, menor voltaje. Eso es importante para decidir cuánta carga eléctrica le van a dar al paciente que tenga algún tipo de arritmia. ¿Ya? Ahora,
Cuando el paciente no tiene signos de inestabilidad hemodinámica, o sea, no tiene ninguna D, podemos dar tiempo para pedir algún estudio complementario, etcétera, etcétera. ¿Qué sería el principal estudio que pedirían para un paciente con una taquicardia? ¿Qué le harían? ¿Qué le pedirían para saber qué tipo de taquiarritmia es? Un electro, ¿no? Entonces, ya que el paciente no está inestable, podemos demorar un tiempo para pedir electrocardiograma. Y el electrocardiograma lo pedimos para ver principalmente el complejo QRS. Si el complejo QRS está ancho o si el complejo QRS está estrecho. Porque si el complejo QRS está ancho, como en este caso, así, y el paciente está estable, probablemente se trata de una taquicardia ventricular, con pulso, lógicamente, no un ritmo de paro, ¿no? Taquicardia ventricular con pulso. Y si el paciente tiene esta taquicardia ventricular y está estable, va a necesitar antiarrítmicos. Y el principal antiarrítmico que podemos utilizar en nuestro medio, amiodarona. La dosis de la amiodarona es 150 miligramos para pasar en 10 minutos. Y para hacerlo fácil, una ampolla de amiodarona, ¿cuántos miligramos creen que tiene? Si la dosis de amiodarona es 150 miligramos para pasar en 10 minutos, ¿cuánto creen que viene la ampolla de amiodarona? Para hacer las cosas fáciles. 75 y así pones 2 ampollas. ¿Cómo lo harías más fácil? Una sola, ¿no? Cada ampolla de amiodarona viene con 150 miligramos. O sea, quiere decir que una ampolla en 10 minutos. Obviamente diluida en un suero, ¿no? La dosis es 150 miligramos o, para hacerlo fácil, una ampolla que viene 150 miligramos. Eso en caso del complejo QRS ancho. Y si le hacen un electrocardiograma y tienen un complejo QRS estrecho, como en este caso, probablemente se trate de una taquicardia paroxística supraventricular por reentrada nodal, que es la más frecuente, ¿no? Y si tienen un complejo QRS estrecho y un ritmo regular, la principal maniobra que tienen que hacer es maniobras vagales. ¿Qué maniobra vagal conocen? ¿Qué son las maniobras vagales? ¿Qué maniobra vagal se recomienda hacer? Del masaje carotídeo. Esa es una, masaje carotídeo, es una maniobra vagal. ¿Cuál es más? De soplar y de cualificación. ¿Y cómo se llama esa? Es la maniobra de Valsalva modificada. Ahorita vamos a hacerle una maniobra de Valsalva modificada. O pueden hacer maniobra de Valsalva normal, que es compresión del abdomen, ¿no? Hacer fuerza en el abdomen, o sea, pujar. ¿Por qué hacemos maniobras vagales? Porque si hacen una buena maniobra vagal, por ejemplo, una maniobra de Valsalva modificada, tienen 50% de probabilidades de revertir una taquicardia paroxística supraventricular por reentrada del nodo AV. Por ejemplo, esta. 50% de probabilidades y es alto, es un número alto, ¿no? Entonces, lo primero, hacer maniobras vagales. Y si no va bien con maniobras vagales, pasamos a utilizar el segundo medicamento disponible en nuestro medio, que es la adenosina. Y la dosis de la adenosina es 6 miligramos endovenoso en bolo rápido. Eso tienen que saber, en bolo rápido. ¿Qué quiere decir que administren una medicación en bolo? Seguro ya han visto, ¿no? Diluido, en bolo, en infusión continua. ¿Qué quiere decir en bolo? Que no se diluye. Eso. Cuando una medicación está en bolo, quiere decir que no la tienen que diluir en solución. Y por eso se van a fijar que hay medicación en bolo rápida
y medicación en bolo lenta. Este caso es adenosina, 6 miligramos en bolo rápido. Quiere decir que cargan la ampolla y la meten rápidamente a la vena, porque la vida media de ese medicamento es extremadamente corta, más o menos 30 segundos, incluso menos, que tienen desde que le ponen hasta acá hasta que llega al corazón. O sea, para eso tienen que ponerlo rápido. Muchas veces se la empuja con una solución fisiológica. Importante que sepan que es bolo rápido. Bolo lento quiere decir que la medicación no la diluyen, pero la colocan de forma retardada. ¿Qué medicamento, por ejemplo, se tiene que colocar así, en bolo lento? Que utilizan siempre los médicos. ¿Qué medicamento? ¿Alguna vez les han puesto metoclopramida a ustedes? No. Endovenosa. La metoclopramida es una medicación que se coloca en bolo lento, porque si no, si colocan rápido el medicamento, se asocia a un estado de ansiedad tremendo, que incluso puede llegar al suicidio. Entonces, si le administran a un paciente en bolo lento el medicamento, garanticen que con metoclopramida, que es un medicamento común, no tengas reacciones adversas. Como anécdota, yo cuando estaba haciendo residencia, tenía un paciente en cirugía. El paciente en cirugía tenía, creo que, no sé, una apendicitis, algo así. Para el dolor de estómago le pusieron metoclopramida, omeprazol, todo eso. El paciente era gay. Y la enfermera le puso metoclopramida en bolo rápido. La administró rápido y se fue. 5 segundos más tarde, el paciente se quería lanzar del hospital de Obrero. Y como era gay, todos estaban pensando que estaba haciendo su show. Pero no, era el medicamento, era la reacción adversa del medicamento. Para hacer la prueba, ustedes alguna vez pónganse metoclopramida. Sí, A mí me han puesto ya metoclopramida en bolo lento, pero me lo han puesto en bolo, a veces hay que diluirlo un poco. Y la sensación que te da es de fugarse, de salir de ese momento. O sea, traten de hacer la prueba con algunos medicamentos para ver cómo está. Mi hermano una vez tenía mucho hipo y tomó metoclopramida. No me acuerdo si fue intravenoso o oral, ¿no? Ajá. Y casi se suicida. En su edificio tuvo que cerrar las ventanas y encerrarse en el baño. Entonces, y es un medicamento de uso común. Si lo administran mal, solamente por eso que es en bolo, y que es rápido y que es lento. ¿Es lechoso? La adenosina, bolo rápido. ¿Ah? Bolo rápido. ¿Qué quiere decir bolo rápido? Que le conectan a su vía que ya está permeable, le ponen el medicamento rápido con seguridad, porque saben que no va a pasar nada, y lo empujan con una solución fisiológica. Vamos a ver más allá. ¿Ya? Entonces, 2 medicamentos, amiodarona y adenosina, que tienen que saber. Hay más, por ejemplo, procainamida, sotalol, propafenona, que no hay en Bolivia. Así que no les sirve mucho para fines prácticos. Para teóricos, aquí está. ¿Ya? Y cardioversión eléctrica, un voltaje. Y maniobra vocal. La principal, valsalva modificada. ¿Saben hacer valsalva modificada? Tú vas a hacer valsalva modificada. Digamos que este es el paciente. ¿Qué harías para hacer un paciente valsalva modificada? ¿Qué es lo primero? ¿No era la de soplar? Claro, eso. Una jeringa. Pero dile, pues, colocarlo. No sé. Y tu jeringa está aquí. No está en el bolígrafo. Ya, está bien jeringa. Está. Ya. Si te has equivocado, directamente te voy a decir mal, sin miedo. Ya. No voy a sentarse. ¿Ya? Sentado. Con ayuda de tu asistente. Siempre tiene que ser de a 2. O de vos, de tu asistente. No, pero sentado. Se puede sentar. ¿Ya? Ella va a ser tu asistente en esta oportunidad. Sheila va a ser tu asistente. ¿Dónde estarías vos? Estaría aquí. Mal. Ya. Acá, para ser cómoda. Es que la doctora siempre me dijo que el lado derecho del paciente. Pero ya está tu asistente. Tú dices. Ya tendría que saber que me necesita. ¿Tú qué? Ven, tú vente acá. Ya. Ya. Listo. Está sentado el paciente, monitorizado. Está con su monitor acá. Ya. A ver.
aguja La serie. y aquí está el émbolo, ¿no? Sí, la serie. Ya. Ya le diría que soplo. Ya. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tan fuerte? Lo más fuerte puede. O sea, profundo. Ya. ¿Y cuánto tiempo? 10. 10 minutos. Yo soy de minutos de leche. Hasta que se le ponga una verdad. No, a ver, ya está. Ya, es de La aguja, o sea, ¿qué es maniobra de Valsalva? Pujar, hacer fuerza abdominal y en el espacio intratorácico, ¿no? Podría soplar sin necesidad de la jeringa, ¿te das cuenta? Si la maniobra de Valsalva es esa. Pero ¿para qué se utiliza la jeringa? Para empujar el émbolo. Al empujar el émbolo ofrece una resistencia. Entonces, el hecho de hacer una maniobra de Valsalva modificada quiere decir que haga la suficiente fuerza para empujar el émbolo. Obviamente le van a quitar la aguja, ¿no? Va a estar sin aguja, la jeringuita nomás, le ponen a su boca y le dice al paciente, puje o haga fuerza o sople, cosa que usted pueda empujar el émbolo por 15 segundos. Con toda su fuerza, ¿no? Porque al final para empujar tiene que ser mucha fuerza. Entonces le pones acá al paciente y obviamente lo va a poder contar, así que ustedes cuentan por él. Ya empieza y sopla. Está soplando, cuentas 10, 11, 12, Pero 13. sopla así de una vez. Fuerte, continuo. 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 Tiene que soplar por 15 segundos de forma continua. No sirve que interrumpa, Ya. tiene que ser un soplo fuerte, continuo, con tal de que empuje. Obviamente a veces no duran 15 segundos, ¿no? Si ya no puede empujar más el émbolo, el hecho de tratar de empujar por 15 segundos, favorece maniobra de Valsalva. Que sea continuo, 15 segundos sin interrumpir. ¿Ya? Entonces, digamos, está ahí soplando, van 12, 13, 14, 15, quitas el émbolo, esto tiene que ser rápido, y lo echan. Le toca las piernas. Y le levantan las piernas. Obviamente el paciente tiene que estar monitorizado, ¿no? Porque mientras está siendo monitorizado, ustedes están viendo cómo se modifica el ritmo. ¿Cuántos? 15 segundos. No pueden dejar un poco más, ¿no? A veces está un poquito revertido. Pero lo importante es 15 segundos de soplar, 15 segundos de echar. Básico. Puedes aumentar un poquito más de tiempo mientras esté echando. ¿Se pueden hacer más maniobras de Valsalva? No conviene, porque se ha evidenciado que no hay mejoras si no revierte a la primera. Esa es la maniobra de Valsalva modificada, que tiene una eficacia de 50-55% para revertir. ¿Cómo harías tú un masaje carotídeo? ¿Y por cuánto tiempo hay que hacer masaje carotídeo? Pues, ¿cómo harías? A ver, hazle ahí. No es necesario. Debería hacer una presión en la carótida. ¿Y ahí cómo palpas la carótida? ¿Cómo te das cuenta de que Por estás la bien? pulsación ¿Y dónde identificas bien el seno carotídeo? y el esternocleido mastoideo. Eso, bien. Cuando giras tu cabeza hacia allá, se levanta el esternocleidomastoideo, ¿se ve acá? Se fija. Ponla recta, tu cabeza, ahí no se la nota bien. Si extiendes, o sea, si la rotas, se eleva el esternocleidomastoideo, ¿no? Por delante está la carótida. Entonces palpas ahí, le dices al paciente que mueva su cabeza y sientes la pulsación de la carótida. ¿Y cómo haces el masaje? Presionando. A ver, hazle. Hay que masajearlo. O Ahora, solo o presionar. sea, se llama masaje carotídeo. ¿Cómo le harías? ¿Sí? No, ¿ves? Ese es el error. Esto es presionando. Se llama masaje carotídeo, pero se presiona la carótida. No tienen que masajear así. Apretan 5 segundos y suelta. Aprieta, suelta. De esta forma estimulan el seno carotídeo. Apretar la carótida. Solamente un lado. Ahí. 5 segundos. O sea, hacen una compresión de la carótida y suelta. ¿Cuántas de esas? Usualmente se hacen 3, 4 veces, así. No es una maniobra que va a revertir mucha arritmia, la verdad, ¿no? Su eficacia es bastante disminuida, pero no hacen un masaje.
Tiene que ser así. Eso es lo primero que se me ocurrió. Ah, que se llama masaje carotídeo. A mí igual Compresión carotídea. cuando hice una vez, compresión carotídea suena mejor, ¿no? Sí. Porque me dijeron, es masaje carotídeo. Bueno, hice esto y nada, ¿no? Está mal hecho. Es compresión. Apretar 5 segundos y soltar. Obviamente, si están apretando la carótida, si digamos tiene una placa de ateroma ahí, al apretar la carótida la pueden soltar. Entonces, contraindicaciones, aterosclerosis carotídea, un soplo carotídeo, etc. ¿Qué otra maniobra de Valsalva conoce? Compresión ocular también, o sea, tiene que apretar los ojos, el globo ocular. Dolorosa y poco eficaz, ya no se hace. Sumergir la cara en agua fría, igual, se puede hacer para estimular el tono vagal. Y tacto rectal, tacto vesical, un montón de otros tactos que puede estimular el tono vagal, pero obviamente no se hace, ¿no? La principal, Valsalva modificada. Bien, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿Eso sirve para ansiedad? ¿Ataques de pánico? No, no sirve para eso. Ah, ya. Solamente sirve para estimular tu tono vagal. No sé si cuando estaban en el colegio, tal vez yo nomás con esa moda, estaba un tiempo de moda que tú estés ahí paradito, respires profundo, metas aire profundo y te aprieten el estómago para que te desmayes. No sé si jugaban así antes. Cuando yo estaba en el cole, estaba de moda eso. No se me ocurrió. Sin motivo, ¿no? Eso es una maniobra de vagal igual. Haces una inspiración profunda. Cuando tú haces una inspiración profunda, estás estimulando tu nervio vago, ¿no? Estás haciendo una Valsalva. Y aparte, te hacen una compresión intensa en el plexo solar. Acá. Te apretaban unos 15 segundos, 10 segundos más o menos. Y te desmayabas. ¿Por qué te desmayabas? Porque aumentaba tu tono vagal, bajaba tu frecuencia cardíaca, etc. Y luego recuperabas normal, así te inducían un 5. Entonces, solamente trata eso de reiniciar tu sistema nervioso. Pero no te sirve para estados de ansiedad. Puedes respirar un poco, eso por ahí te ayuda, ¿no? Pero así como tratamiento y demás, no sirve. Solamente para arritmias, maniobras vagales. ¿Ya? ¿Y la cara en agua fría durante qué tiempo? No hay un tiempo determinado. Ese método lo hacían ¿Oyeron? los militares incluso. Los militares se sumergían en su cara, pero, o sea, cuando estaban con una taquicardia, etc., se sumergían en agua fría y muchas veces la frecuencia cardíaca bajaba. Se comparó eso con fibrilación auricular y a veces revertía. Entonces, agua helada tiene que ser hasta donde aguantes con el agua helada. 1 o 2 veces máximo. No está así determinado el tiempo. Salvo en la compresión carotídea y en la maniobra de Valsalva, que los tiempos ya están bien determinados. En el resto, como que no hay mucha evidencia porque no son buenos. ¿Ya? Bien, ¿dudas, preguntas? Entonces, si el paciente no tiene ninguna de las 4D, se hace tratamiento con medicamento. Y Sí. si tiene una, se hace con reversión. Cardioversión. Ahorita vamos a platicar. Bien, tú primero. Vamos a practicar cómo conducirías una taquiarritmia. Sí. Así va a ser. Ah, yo estaba aquí. Una tarde ya. Bueno, al final todas van a simular algo, así que Las 3 que te hicieron. ¿qué hicieron? Yo puse el muñeco. Me voy a pusieron en práctica ya. A ver, Pamela. Todas. Yo estoy afuera. Ah, que si se equivocan, se equivocan. ¿Sí? Ya. Esta paciente, mujer, hombre, 35 años, sin antecedentes de absolutamente nada. Motivo de consulta, sensación de palpitaciones. Según el paciente, ayer tuvo una fiesta y ha tomado de más. Y ahora se está sintiendo medio mal, con mucha palpitación, con un disconfort en el pecho. Por eso fue a tu consultorio. ¿Qué haces? Emergencias. Primero, Sí, ahorita. Bien. Le tomas la presión arterial y está 130/80. Su frecuencia cardíaca está en 152. Satura 96. ¿cuánto? ¿152? 152 y satura 96%.
No, pero igual dice, ¿no? Monitorizo, oxígeno si necesario, canalizo una vía. Ya. Aquí está el monitor. Un monitor, oxígeno, y tu vía ya está. ¿Qué más? ¿Qué más? Rápido, tiene que ser rápido, así secuencia. A ver. No sé qué haría algo. Así por la frecuencia cardíaca. ¿Qué? Pero, ya, Sheila, tú le estás ayudando en el turno. ¿Qué haces? A nivel de conciencia del paciente. ¿Está despierto, colaborador, orientado? ¿Qué más? ¿No estaría normal por el alcoholismo? Preguntarle. ¿Cómo preguntarías eso? ¿Cuánto consumo de alcohol? Harto, pero ayer. Ahorita son las ¿A qué 3. hora? A Pues ahí de la las noche. 2 de la mañana, sí, creo que. No me acuerdo de las 2. Ah, ya. O sea, quedé inconsciente a las 2 de la mañana. Se durmió. Ya. Luego tal vez son 12 horas, 12 más. horas. 13 horas. ¿Qué más? Aumentaría la. ¿Puede estar el paciente con hidratación? Ve su examen físico. Sí, aumentaría la volumen. Quizás obviamente creo que Le estás poniendo un suero entonces. Le pusiste el suero, listo. ¿Qué más? no disminuye nada. Está ahí. No va a disminuir tan rápido tampoco. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Le has preguntado su estado de conciencia? ¿Está despierto? Si tiene disney. No, está tranquilo. Está Todo echadito. tranquilo. Disney, por ejemplo, normal. Solo tuvo palpitaciones. Está con palpitaciones y un malestar en el pecho. El tipo de dolor de pecho. Es aquí lo siente. Como si algo lo estuviese apretando en el cuello. Podríamos hacer lo que es. Esta con la terminación, porque Ya. viene de 150. Ya. Ya, podemos hacer una maniobra ¿Qué manera? de velocidad magnética. ¿Le das maniobra de Valsalva? Ya. Digamos que le has hecho la maniobra de Valsalva. Y no mejora. Da igual. Da igual, así, tal cual. Una. Le das un electro y está suelto. Cuere. Estrecho. ¿Estrecho es ancho así? ¿O estrecho es delgado? Ay. Ya está suelto. ¿Pero qué hacen? Le han hecho maniobra de Valsalva y está igual. ¿Cuándo? Ponle adenosina. Eso. Me pusieron adenosina. Siempre que usen la adenosina van a averiguar dónde actúa. Pero después de introducir adenosina, el paciente va a tener una sensación inminente de muerte. O sea, va a sentir que se está muriendo. Así que lo preparo. Le va a sentir algo incómodo, tranquilo. Le hiciste adenosina, ahora está así.
diagnósticos. ¿Cuáles eran los diagnósticos? ¿Cuál era tu procedimiento? ¿Y qué has fallado de tu algoritmo? Si es un algoritmo, quiere decir que hay que cumplir los pasos. Por eso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No sé, no. No sabía que el cancelador y el cancelador. Primero acá, un paciente que toma, está mal, porque ha tomado de más, está taquicárdico, siempre inducir, o siempre pensar que el paciente ha consumido drogas. Entonces, antecede, ha consumido un tipo de droga antes de venir acá, etc. ¿Qué pasa si estaba lleno de cocaína? Bueno, entonces, evaluar si la frecuencia cardíaca es adecuada para el estado clínico. Y taquicardia, aquí no tanto, pero en Brasil hay un montón, ¿no? En Brasil llegan taquicárdiacos así por consumo de cocaína. Así que, pero es verdad, las emergencias en Brasil son alto consumo de sustancias. Entonces, siempre indagar consumo de alguna sustancia. Perfecto. Si está taquicárdico, monitor oxígeno medio. Siempre. No es uno solo de los tres, son los tres. Esto ofrece siempre. Y la tercera es búsqueda activa de las Ds. O sea, si el paciente no te refiere, tú buscas. Está orientado, cómo se llama, etcétera, etcétera. Sabe dónde está. Ahí sí te das cuenta que está orientado o no. Si el paciente tiene disney, siente falta de aire, estando así echado, tiene sensación de que se está ahogando. Ese dolor de pecho, ¿cómo lo siente? ¿Le aprieta, le pulsa, le quema? O sea, ustedes tienen que buscar de forma activa. ¿Ya? Y la hipotensión, que es la más fácil, la ven acá, ¿no? Que no está. Si no estaba con ninguna D, el siguiente paso era el E. Aquí tú te saltaste una maniobra vagal. ¿Qué pasa si te saltaste este electrocardiograma y el electrocardiograma era este? Esto es una fibrilación auricular. ¿Será que sirve una maniobra vagal para la fibrilación auricular? No sirve, ¿no? Entonces, tú solamente usas maniobras vagales, adenosina, etc. para taquicardia paroxística supraventricular, tipo de entrada del nodo áurico, que es la más frecuente. Y una vez que has diagnosticado eso, haces maniobras vagales. Valsalva a modificar. Tienes 50% de probabilidades de que salga. 50% de que no. No salió, adenosina. Le has puesto una dosis, ¿no? Si no sería, no está en sus apuntes. ¿Qué harían, Pedro? Otra dosis. ¿De cuánto? 6. Del doble. 12 miligramos. Segunda dosis está acá, 12 miligramos si es necesario. Y algunos dicen una tercera de 18. Pero con 12 miligramos a veces ya es más que suficiente. ¿Ah? Entonces, maniobras vagales, adenosina, una dosis, segunda dosis. Doctor, ¿y si tiene un signo de alteración de la hemodinamia? Ajá. Solo uno. Cardiovascular. Directamente para cardiovascular. ¿Y si usa primero amiodarona o si usa primero adenosina? Depende del complejo QRS, ¿no? Si tu complejo QRS es ancho, no usas adenosina. Usas amiodarona. Hay excepciones, ¿ya? O sea, no es 100% así. Hay excepciones, no es necesario que sepan las excepciones. Pero, si es ancho, amiodarona, ¿ya? Ahora tú, Sheila, tú tienes una señora de 55 años con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2, dislipidemias, obesa, y hace aproximadamente una hora que está sintiéndose con mucha falta de aire y los familiares le están llevando a tu consulta. ¿Qué haces? Su presión arterial está en 85-60, su saturación de oxígeno está en 90, 88 y su frecuencia cardíaca en 155, más o menos. Monitorización, oxígeno y canalizar vía perfecta. Bien, aquí está monitorizada, le has puesto oxígeno, pero su oximetría sigue parecida.
se evalúa las 4D, son alteración de conciencia. ¿Está entendido? Le preguntas, ¿no? O sea, tienes que, de forma activa. ¿Está bien, señora? ¿Se acuerda dónde está? ¿Sabe dónde está? Está orientado. Bien. ¿Qué más? La presión arterial está disminuyendo. Ya, Y hay una D. ya. Entonces. Calibración. Está bien, listo. Cardioversión eléctrica, ¿no? Entonces, la cardioversión eléctrica, ¿cómo haría la cardioversión eléctrica? Y aquí está tu máquina, la estás encendiendo tu máquina. Estás preparándola para cardioversión, ¿no? Ya. ¿Qué haces para hacer una cardioversión eléctrica? Eléctrico, para ver cuál es y. Ya, digamos que le haces un electro, aquí está. Ahí perdiste unos buenos 5 minutos y el paciente está en estado, ¿no? Aquí está su electro, pero que le has pedido. ¿Qué más? Sincronizar. Está sincronizado. La descarga sería 200. Ya creo que este 12, acá está. Y ahora, supone que le estás. Aquí están tus palas. Esto pasa a la corriente, ¿no ves? Aquí están tus dos palas. ¿Cómo las formas? Ya. ¿Y? ¿Qué más, Pedro? Le das, pero no da, ¿no? Uy, pero se tiene que dar un analgésico, se da, no sé. Ah, luego. Luego vamos a ver. Yo no tengo nada. Está bien, tu conducta de la cardioversión eléctrica sincronizada. Nunca vas a poder hacer cardioversión vos solita, ¿no? Siempre tienes que tener un ayudante, un auxiliar, etc. Nunca sobre el error. Siempre sobre la piel. En este caso, la señora estaba despierta, ¿ven? Una señora que estaba despierta y que está bien estable porque estaba con la presión baja. Si está despierta, no le vas a pasar electricidad, es como que tú metas tu dedo al corriente. Obviamente le vas a poner un anestésico, un analgésico, una sedación, que eso es tema aparte. ¿Ya? Dice, vamos a dormirla para que le hagamos la descarga. Perfecto. Aquí están tus dos palas. ¿Cómo las colocas? Siempre vas a tener una pala que es external y una pala que va en el axial. Entonces, una va sobre el esternón, un poquito más a la derecha, digamos, el esternón, y la otra va en el ápice del corazón. Tú sostienes ahí. ¿Ya? Para mejorar el contacto de la pala con la piel, le tienes que poner gel de ecógrafo. No alcohol en gel, sino gel de ecógrafo, para mejorar el contacto. Entonces tú te quedas así, estás agarrando tus dos palas con la piel del paciente y esto va a transmitir este ritmo en el monitor. ¿Ya? Entonces estás con tus dos palas, decides cuánto de voltaje le vas a pasar. La otra pala más agarra. ¿Cuánto de voltaje le pondrías? Acá, ¿no? Complejo puede ser largo y irregular, que era tu caso. Eran 100 minutos, ¿no? No sé, me ponen 100 minutos. Le pusiste 100 joules, sincroniza y cargas. Y siempre te va a aparecer ese sonido. Eso quiere decir que está listo para darle la descarga. ¿Le das la descarga así nomás? Puedes apretar o te lo van a apretar, ¿no? Las palas tienen un botoncito aquí que tú puedes dar, apretar las dos. Pero antes de dar una descarga, te aseguras de que nadie esté en contacto con la cama ni con el paciente. Entonces, si le dabas,
Yo he visto inclusive una arritmia, otra arritmia, hasta entonces antes de dar la descarga dicen despeje. O sea, apártense, etc. Se apartan todos y le dan la descarga. ¿Te quedas? Pues, y ves qué pasó con el ritmo en tu mismo monitor. Sí, con tus cosas ahí, con las dos cosas ahí. Y si digamos que tu ritmo pasó de estar así estaba, ¿no? Ahora está así. ¿Hubo respuesta o no? Con los ritmos sinorbitales. Producir potencia. O sea, ¿hubo respuesta o no? ¿Qué harías entonces acá? ¿Qué harías? Ya puedes soltar tu parte. ¿Qué harías? ¿Está todo bien? ¿Ya revertiste la arritmia, etcétera? Sí, ¿se acuerdan cuando hablamos de bradiarritmias y le pasaban atropina? No se preocupaban con la frecuencia, sino en las D, si mejoraban una D. Por ejemplo, si el paciente estaba somnoliento, le pasaban atropina, ya mejoraba esa D de disminución del estado de conciencia. Por más de que la frecuencia cardíaca esté más bajita, ya mejoró una D. En taquiarritmias ustedes se preocupan del ritmo. Aquí el ritmo sigue siendo el que tenía al comienzo o no. Cambian el ritmo y es un ritmo sinusal. ¿Controlaste la arritmia? Sí. Entonces ya no haces nada más. Tu conducta acabó ahí de la taquiarritmia. Ya no está en la arritmia, está en una taquicardia sinusal. Por ahí está con taquicardia por el dolor que debes sentir pasándole el cinturón. Pero ahí se acaba tu conducta. Hasta ahí ya trataste la taquiarritmia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo ven respuesta a la cardioversión o al uso de amiodarona? Con el ritmo, no con las Ds. Ya no se preocupan acá con las Ds, sino con el ritmo. ¿Ya? Bien, para vos, tú tienes un paciente de 60 años. Este paciente de 60 años tiene antecedente de enfermedad de Chagas. Es un paciente de 60 años con antecedente de enfermedad de Chagas y acude a tu consulta por presentar sensación de falta de aire y palpitaciones. ¿Cómo lo conduces? Signos vitales. Sus signos vitales, su presión arterial está en 160, su frecuencia cardíaca está en 120 latidos por minuto y su saturación de oxígeno está en 95. No se pide. ¿Cómo se sabe cuánto de voltaje necesita? Por el monitor, ¿no? Cuando estás monitorizada, tú ves la frecuencia o el intervalo RL y el ancho del complejo. Sale. Mira, digamos que te salga así. Este es tu ritmo. El complejo por ese es ancho. Ancho. ¿Y el intervalo RL es regular o irregular? Regular. Solo necesitas esas dos cosas, ¿no? Entonces, 120 de frecuencia, saturación de oxígeno 96 y presión arterial de 160. 65 años, disnea y palpitaciones. ¿Qué estaba haciendo el paciente? Estaba sentado en su casa cuando empezaron los síntomas. Esa disnea ya la tienes un tiempo, que ha ido empeorando. Ya. Monitorizar. Ya, aquí está su monitor. No es necesario oxígeno, está con 96. Ya, Y canalizar una vía periférica. ya. Ya. Entonces tiene disnea, ¿no? Falta de aire.
Tiene Disney, si ha estado sintiéndose con Disney ya hace unos días. ¿Tiene alguna alteración del nivel de conciencia? ¿Responde las preguntas? Está bien orientado. ¿Tiene dolor torácico? No, un malestar en el pecho, pero no es como un dolor. Es la palpitación que está molesta. Ya. ¿Cómo tiene signo de inestabilidad? Sería una cardioversión. Ya. Pero es que su frecuencia cardíaca está a 120, pero taquiarritmia no sería encima de 150. Arriba de 100 ya es una taquiarritmia, ¿no? 150 siempre con seguridad va a ser taquiarritmia. Ahí lo que tú tienes que tener en consideración es ¿qué tal esa disnea? ¿Te conmueve así de que está mal por esa disnea o así? Ah, ya. Puede ser. ¿Cómo es la disnea? La disnea es cuando hace mucho esfuerzo, cuando camina mucho, cuando está así sentado, no tiene tanta falta de aire, pero sí se está cansando más últimamente. O sea, ya por ejemplo, sube 2 pisos, se cansó. Camina 3 cuadras, ya se cansó un poco más. 2 cuadras, 3, 2 y medio. ¿Qué tal esa disnea? ¿Qué edad tiene? 65. Mucha. ¿Te conmueve esa disnea? ¿Te hace pensar que esa disnea es algo agudo de insuficiencia cardíaca aguda? Ahí va, ¿no? O sea, la disnea, esa D de Disney se asocia a insuficiencia cardíaca aguda. ¿Será que es una insuficiencia cardíaca aguda esa disnea? O es algo más arrastrado, por así decirlo. Parece más, ¿no? Entonces, consideraría una D de inestabilidad hemodinámica, una disnea que la viene arrastrando unos días atrás. No. Ahora diferente sería que este mismo paciente esté con una ortopnea, o sea, que esté echado y ni bien se eche, no tolera el decúbito, se tenga que sentar. Que mismo estando sentado tenga signos de dificultad respiratoria, o sea, tiraje, aleteo nasal, esté taquipneico, o sea, signos de una insuficiencia cardíaca aguda, que se traduce en una disnea NIHA 4, ¿no? Reposo y demás. Ahí sí, sin duda, estaría hemodinámicamente inestable. Pero una disnea que la viene arrastrando, que es una disnea NIHA 2, por ejemplo, no hace referencia a una insuficiencia cardíaca aguda como tal. Es algo que ya lo viene teniendo. O sea, no es algo que te exprese inestabilidad hemodinámica. Si no tiene inestabilidad hemodinámica, ¿cuál sería tu conducta? ¿Cómo está el electrocardiograma? Es un electro y aquí está. Hola. Sí, sí. Cuando ves un ritmo que Fibrilación auricular. es fibrilación auricular, ¿no? ¿Y qué haces con una fibrilación auricular? ¿Qué harías? Traducción. No. ¿Qué harías? Cardioversión porque ninguna de las maniobras sirve para fibrilación. No se puede hacer nada. Aquí hay dos. ¿Tú le das cardioversión? ¿Tú? Igual, porque no se puede hacer la mañana. Sí, ¿Tú qué haces? la cardioversión. ¿Tiene alguna D? Ah, no tiene. No tiene ninguna D. Entonces, si no se puede hacer cardioversión y si no se puede hacer maniobras vagales, ¿qué medicamento resta ahí? Amiodarona. Hay excepciones, sí. La fibrilación, como les digo, es la arritmia más estudiada. Y ahí tienen que entrar en más detalle. ¿Será que esa palpitación la tiene en las últimas 12 horas? ¿Será que la tiene más de 12 horas? ¿Será que hay un ecocardiograma transesofágico disponible? ¿Se complicarse la vida? Para ustedes no vale la pena. Si es fibrilación auricular y es aguda, porque el paciente solo tenía ahora la palpitación, ¿no ve? Antes no, la disnea sí la venía arrastrando, pero la palpitación la tiene ahora. Tú tienes que dar un antiarrítmico, amiodarona. ¿Cuál sería la dosis? 150.
150 miligramos pasar en 10 minutos. Bien, le pasaste su amiodarona, una ampolla, en 10 minutos y le tomas un nuevo electro, como va a estar monitorizado el paciente, lo encuentras así. ¿Qué tal? ¿Está bien? Está bien. Está bien. ¿Se dan cuenta que con taquiarritmias hay 1000 caminos? Cada camino tiene 2 formas de tratar. ¿Ya? Entonces, fibrilación auricular. Se fijan acá, ¿no? Fibrilación auricular es para antiarrítmico, porque adenosina en maniobras vagales solo si el ritmo es regular. Regular. Si es irregular, amiodarona. Amiodarona. Consideración de infusión de antiarrítmico. ¿Ya? O sea, si el ritmo es irregular, como en el caso de la fibrilación auricular, antiarrítmicos. Bien, Amiodarona cuando es irregular. cuando es irregular. Cuando se trata de una fibrilación auricular, amiodarona. ¿Y si hubiera tenido que cardiovertir? ¿Con cuánto dólares? Sería Aquí está, ¿no? Si el ritmo es irregular y el QRS es estrecho, una de dosis media, digamos. 120 a 200. 120 a 200. 150 usualmente se pone. ¿Ya? ¿Puede ser que llegue a eso? Sí. A ver, tú tienes una paciente de 70 años. Esta paciente de 70 años tiene antecedentes de enfermedad de Chagas. Y su motivo de consulta es que fue llevado por sus familiares, porque la señora está desorientada. ¿Cómo conduces este caso? Está desorientando. Sí, por ese motivo fue a consulta. Signos vitales. Saturación de oxígeno 100%, presión arterial 160 y frecuencia cardíaca 155. Tiene estado conciencial ya, es una D y taquiarritmia 155. ¿Ya? Aquí está. Ahora es estrecho. Prefiere irregular su ritmo. Pero falta, o sea, el algoritmo es para cumplir al pie de la letra. ¿Qué faltaba? Segundo punto. Monitorización de vía Monitorización, periférica. siempre, monitorización, oxígeno. Bien. A ver, una Ya está, ¿qué haces? Las veo está electro. Ya. ¿Qué haces? Tiene 70. 70. Dos. Pérdida de conciencia. Entonces, Si ya tienes una, ya das, pero siempre es búsqueda activa. Tú estás buscando una de ahorita, que eso está de conciencia. Sabes si tiene dolor de pecho, si tiene falta de aire. siente cansancio al caminar en cuanto a Está desorientado, no está Igual, igual, de forma activa, búsqueda activa. Si no te responde ella, te preguntas al familiar, ¿se ha quejado del dolor de pecho antes? ¿Ha estado con dolor de pecho antes de tener esta alteración de esta conciencia? ¿Ayer tuvo dolor de pecho? Siempre pregunta. No tuvo. Ya no tuvo disney. Disnea, si no puedes preguntarle, ves si está tolerando bien el decúbito y pregunta, ¿no? ¿Se tolera bien el decúbito? ¿Está usando musculatura accesoria? ¿Tiene signos de dificultad respiratoria? No tiene ninguno, perfecto. Ya no se alcanzar todos, ¿no? Siempre búsqueda activa. No tiene. ¿Qué haces? Es una calibración, ahora sí, ya. Decides para hacer calibración, perfecto. Y aquí yo sé que os
asistente, aquí están tus palas. Ya. Te lo voy a preparar el carro de palo. Tiene uno de no. Aquí está. Listo. ¿Con cuánto le vamos a hacer? ¿Le vas a dejar anestesia? Voy a pasar un análisis. Sí, ya. 120, 150. Con 150. Claro, pero ponle las palas, todo. Eso. Así, sí. Estás con tus palas ahí. 150, ¿no? Sí. Sincronizado. Ya está ahí. Cargado. Ya. ¿Quieres darle? Ajá, sí. Ah, ya. Sincronizado. Está sincronizado. Ahora sí. Ya le diste. Pam. Ya. Te quedas ahí. Te quedas ahí. Viene el ritmo. Y ahora tu ritmo está así. Con tus manos, ¿no? No. Bien. Taque ritmo inestable, si es fibrilación auricular, si es inestable, igual cardioversión. Aquí lo importante era ponerle siempre sincronizado. ¿Qué pasa si no le pones sincronizado? No va a dar con los cores. Y le va a dar en otro lado. Ajá. Y induces arritmia maligna. O sea, de estar el paciente con una fibrilación auricular, de estar el paciente así, con una fibrilación auricular inestable, le pasabas una carga que no debería, sí, solamente esa configuración, le pasabas una carga que no debería caer y transformas en esto. Entonces lo mismo del paro, ¿no? O sea, lo matas. Doctor, pero por ejemplo en una emergencia, ahí tenemos que pedir que un cardiólogo venga a hacer o nosotros. No, ustedes. Ah. Justamente por eso, estos algoritmos de la Sociedad Americana de Cardiología, soporte cardiovascular avanzado, y está hecho para médicos, médicos generales, emergenciólogos, internistas, cardiólogos, para todos. Pero esto, ustedes lo tienen que dominar. Ustedes lo dominan. Ya el poner marcapaso, por ejemplo, eso es al cardiólogo. O que su arritmia sea una arritmia no inestable. Porque imagínense,